Muchos de nosotros, amados hermanos, disfrutamos esas películas donde hay un plan maestro que viene y proviene de una mente muy exacta, muy inteligente. Y en esas películas hay un equipo muy especial, un equipo virtuoso que aunque imperfecto, pero tiene muchas habilidades muy especiales. Y disfrutamos esa película, ver cómo todas las cosas van exactamente cumpliéndose en el momento correcto. Y son películas de acción, ¿verdad? Y que nos gustan a todos. Pero yo quiero decirles que esto no se trata de una película, nuestra vida. Nuestra vida tiene que ver con un plan, sí, perfecto y sí, maestro, pero que no proviene de un productor de una cinta, una película, sino que proviene de la mente del Señor. Y hay un plan de salvación, hay un plan que viene a traer justificación, que viene a traer perdón y que viene a traer también a nuestra vida resurrección al final del tiempo. Hebreos, en el capítulo 10, verso 5 al verso 7, escribe ahí el autor y dice: por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. El autor de Hebreos está repitiendo una porción de la escritura en Salmos, en el capítulo 40, verso 6 al verso 8. 1000 años antes aproximadamente, David escribe estas mismas palabras que son repetidas después por el autor de los Hebreos. Un plan perfecto, un plan maestro está corriendo desde la eternidad y es revelado conforme va pasando el tiempo. De manera que David conocía una parte y el Señor le había mostrado lo que había de suceder 1000 años después. Después Hebreos viene a mencionar en esta carta lo mismo que se mencionó y lo mismo que sucedió apenas unos años atrás. Y quiero decirles que en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 9, en el verso 22, Jesús aparece diciendo también que dentro de este plan, dentro de este pensamiento perfecto y maestro, Él sabe lo que Él tiene que hacer y Él sabe cómo va a caminar la historia y en qué va a terminar también esa parte. Y dice Lucas 9:22 y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. El Señor Jesús está dejando en claro a sus discípulos que Él conoce cuál es el tiempo, que Él conoce cuál es el plan. Él mencionaba de quién provenía Él y a dónde Él iba a regresar. El Padre no está experimentando, no está inventando en ese momento a ver qué sucede, qué podemos hacer en el camino. No, ya está trazada una senda, ya está trazado un plan. Y el Señor Jesús está mencionando que Él conoce lo que Él tiene que hacer y en qué momento ha de suceder. De manera que la crucifixión, su muerte en la cruz, no era algo que le tomó por sorpresa. Él sabía que al iniciar su ministerio, al término de 3 años y medio, Él tenía que llegar a ese punto del plan, a ese beber de esa copa que era difícil, que no pudo pasar. Tenía que ser así, tenía que Él apegarse al plan. De manera que por eso cuando Pedro se le acerca y le dice que no te acontezca esto que estás mencionando, de padecer, de ser entregado, el mismo Jesús le dice, aléjate de mí, Satanás, échate de aquí porque eres tropiezo, porque no pones las cosas, tu pensamiento en las del cielo, en las del Padre, sino en las de esta tierra. ¿Por qué? Porque Jesús sabía cuál era el plan. Así que el Señor no está improvisando, hay un plan eterno de salvación, de redención y que termina en resurrección. Hebreos mismo en el capítulo 2, el verso 14,
Y el verso 15 dice algo bien importante. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Escuche bien, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hebreos está diciendo algo muy importante acerca del Hijo de Dios. Está mencionando que era necesario que aquel verbo se hiciera como uno de nosotros, se hiciera carne, tuviera huesos, así como nosotros. Y dice que él participó de lo mismo, porque así era necesario, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Y él especifica y dice claramente, esto es, al diablo. La muerte de Jesús en la cruz era necesario y era parte del plan. Así tenía que pasar, así tenía que suceder. Esto no fue algo improvisado o un accidente que no se tenía contemplado. No, para destruir por medio de la muerte. Para eso, para poder morir, Jesús tuvo que tomar un cuerpo, y lo leíamos, que Jesús está diciendo, me preparaste un cuerpo, y eso le fue revelado a David. Eso lo viene a mencionar el autor ahí de los Hebreos. Dice también Colosenses capítulo 2 verso 13 y verso 14, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Dice la palabra que cuando nosotros estábamos muertos en nuestros pecados, en nuestros delitos, el Señor hizo esa obra preciosa de redención. Y dice aquí que Él nos perdonó, y dice que Él tomó esa acta que era contraria hacia nosotros. No sé si usted recuerda, quizá los hermanos o las hermanas se recuerdan de aquellas plantillas, ¿verdad? Aquella cartulina que traían los que cobraban los abonos, que tenía una fecha, que venía un concepto de qué fue aquello que sacaste, ¿verdad? A crédito, que cuánto habías dado y sobre todo cuánto debías. Y ellos iban de acuerdo, ¿verdad? A ese manifiesto, a ese decreto, y venían con esa autoridad a decir: usted debe tanto. Y aquí dice, ¿verdad? Aquí está anotado. Aquí viene cuánto es su saldo, cuánto tiene que usted que cubrir. Imagínese esa misma acta contraria, pero no hablando de dinero. Está hablando de aquella mentira que dijimos ayer. Aquella acta mencionaba de aquellos pensamientos impuros de la semana pasada. Mencionaba de aquel deseo de venganza que tuviste cuando alguien hizo algo contra ti o contra tu familia. Esa acta mencionaba todas y cada una de las cosas que venía a condenarnos y a decir al final en un veredicto: él es culpable de muerte, no tiene derecho a vida. Él es culpable y él tiene que pagar por esa deuda de pecado que tiene. Dentro de ese plan maestro perfecto y magnífico que viene de parte del Señor, que viene de parte de Dios desde la eternidad, estaba que a través de esa muerte en la cruz, esa acta fuera tomada y fuera clavada en la cruz, para que ese manifiesto y esa acta tuviera un sello que dijera: pagado, deuda cancelada. De manera que la muerte de Jesús en la cruz viene a traer
el perdón y ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Sigue habiendo ese poder de la sangre de Cristo hoy en día efectivo para todos aquellos que tienen fe. Yo te invito a que esta mañana tú reflexiones y recuerdes que ese sacrificio sigue efectivo hoy en día. Y que si nosotros hemos fallado y que si nosotros hemos pecado o si nos hemos alejado ahí de esa preciosa comunión con el Señor, nosotros podemos confesar nuestros pecados, ir hacia Él, pedir perdón. Y esa preciosa sangre seguirá borrando todas nuestras faltas, todas nuestras culpas. Dice Salmos en el capítulo 16, verso 9 y verso 10. Escuche bien lo que escribe aquí David. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. David está escribiendo de aquel que en carne sería un descendiente de él, que vendría de ese linaje, del linaje de David. Y el Señor le muestra y Él escribe de lo que Él está viendo y de lo que Él está escuchando. Y David está diciendo en ese salmo mesiánico, Él está escribiendo acerca de Cristo. Y Él está mencionando y David dice ahí que Él va a estar confiado. Él está escuchando ahí cómo Jesús está diciendo que tendría gozo. Por una razón, porque en el plan Él no queda de lado, Él no queda olvidado, sino que dentro de ese plan, aunque viene esa copa difícil de beber, que sería la crucifixión y esa vía dolorosa, dice ahí que no dejaría su alma en el lugar de los muertos, que Él no vería corrupción, su cuerpo no lo vería, porque Él sería resucitado. David está diciendo a través de este salmo la confianza que tendría y manifestaría el Hijo de Dios, porque habría un plan en el cual Dios es y sería y siempre será fiel en cumplirlo. Dice también Colosenses 2:12, sepultados con Él, escuche bien, en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él. Quiero hacer una nota aquí, dice primero sepultados y después dice resucitados. Vamos a leerlo nuevamente. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Dicho sea de paso, reconsidera la importancia del bautismo. Si no te has bautizado, considéralo como un paso que tienes que cumplir delante de estas ordenanzas del Señor, porque a través de este símbolo del bautismo, de esta ordenanza, usted expresa estas dos verdades: sepultado con Él y también resucitado con Él. Los hijos de Dios tenemos una firme convicción, tenemos un principio inconmovible en nuestro corazón, el principio de la resurrección. La palabra del Señor nos enseña que Jesucristo fue resucitado por el poder del Espíritu Santo. Y ese mismo poder fue quien le levantó de entre los muertos. Daniel, el profeta, en el capítulo 12, verso 2, dice lo siguiente acerca de la resurrección. Cientos de años atrás, antes de que viniese Jesús, dice él: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos
para vida eterna y otros, ¿qué dice la palabra? Para vergüenza y confusión perpetua. Unos para vida y otros para una muerte eterna también, un castigo continuo. Lo está diciendo Daniel. Vamos a ser resucitados, unos para vida y otros para castigo, para vida eterna y otros para confusión y vergüenza perpetua. Cada hijo de Dios tiene que tener la seguridad de su salvación en Cristo Jesús. Cada uno de los hijos de Dios tenemos que permanecer teniendo un entendimiento de lo que es la gracia de Dios, que no son por méritos personales ni por tus buenas obras, sino por los méritos de aquel Cordero que fue inmolado en la cruz del Calvario como un sacrificio vicario, sustituto, donde tendríamos nosotros que haber pagado por lo nuestro, pero Él tomó ese lugar. Ese es el plan de salvación eterno y perfecto de parte de Dios, para que tú, cuando seas levantado en aquel día, no vayas a una muerte eterna, a una vergüenza, dice aquí Daniel, o confusión perpetua, sino que tú y yo podamos ir a donde está nuestro Señor, a donde está nuestro Salvador. Jesús oraba: Padre, que donde yo vaya, donde yo esté, ellos estén también conmigo. Mis amados hermanos, abraza ahí la convicción de tu salvación, para que puedas cuidarla, para que tú puedas gozarla, para que tú puedas disfrutar aquello que el Señor ha dejado para ti como un regalo. Dice Corintios, Primera de Corintios capítulo 15 versos 52 al 57, y esta es una cita bíblica muy importante y que quiero que medites por favor en ello. Primera de Corintios capítulo 15 versos 52 al 57. Dice la palabra: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, dice, incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquel día, después de aquel recorrido doloroso de Jesús cargando esa cruz, de ser latigado, escupido, lacerado, avergonzado, poniéndole aquella corona de espinas, haciéndole burla de aquellas cosas de si eres el rey de los judíos, ¿verdad? Que te vengan a salvar. ¿Dónde está tu ejército? Y yendo él a esa cruenta cruz y entregando él el espíritu, expirando, ¿podría usted imaginarse a la muerte, a todos los demonios y al diablo paseándose ahí
en medio de ese lugar, como diciendo, ¿quién ganó? Al final, ¿quién se llevó la victoria? Me imagino ahí una terrible y tenebrosa celebración, pensando la muerte que había vencido sobre el Cordero, pensando que ahí iban a acabar las cosas, porque la muerte para muchos, según la filosofía de muchos, es el punto final. La muerte física, piensan muchos, es el punto final de todo el plan, pero no es así. Hay un plan magno, maestro, perfecto y eterno que había estado corriendo desde la eternidad para la salvación de todos aquellos que tienen fe, para todos aquellos que creen que lo que hizo Jesús en la cruz es más que suficiente para ser perdonados y tener vida eterna. Y mientras que la muerte, los demonios, el diablo, pavoneándose, como decimos, en medio de esa situación y creyendo que habían ganado y que habían vencido, el Señor Jesucristo descendió a lo más profundo de la tierra y predicó a los espíritus encarcelados y los tomó y llevó cautiva la cautividad a los que estaban en el seno de Abraham, y ascendió hasta lo alto y dio dones a los hombres. Dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Mientras que el diablo pensaba que ahí había terminado, Jesús, en esa gracia, Él estaba trabajando, porque Dios siempre está trabajando. Y aunque no lo veas, está perfeccionando esa obra que inició en tu vida. Y dice la palabra que aquel primer día de la semana, muy temprano van aquellas mujeres a ver qué había pasado, qué había acontecido en aquel lugar. Llevaban varias cosas ahí y había acontecido, se había cumplido aquellas palabras que el Señor había mencionado, que David había mencionado, que los profetas habían mencionado también. Jesús había resucitado, no estaba ya ahí su cuerpo. No estaba más ahí ese cuerpo lastimado y lacerado. Estaban algunas ropas ahí dobladas. ¿Qué había pasado ese primer día? Ese domingo por la mañana, entendemos. El poder del Espíritu Santo vino sobre ese cuerpo y él fue resucitado y levantado. ¿Qué pasó entonces con la celebración que tenían las tinieblas, que tenía el diablo? Porque Colosenses dice que con esa muerte y con esa resurrección, lo que hizo Jesús al ser levantado, dice la palabra que era imposible que fuera retenido por la muerte. De manera que Él fue levantado, y aunque la muerte quiso detenerla, el poder del Espíritu, obviamente superior, incomparablemente mayor, quebrantó cadenas y ataduras que puede detener a los demás. Pero el Espíritu de resurrección está operando ahí en Jesucristo. Y entonces, cuando el Señor resucita, el Señor está venciendo a la muerte. Y dice lo que habíamos leído en Colosenses, que Él exhibió públicamente a principados y a potestades. Y esta idea o la ilustración es cuando en ese tiempo había un imperio ganador y vencedor, y regresaba ahí a la ciudad capital, a la sede del imperio, y regresaban con la victoria y con el triunfo. Traían todo una caravana de esclavos, los presos de guerra. Iban con grilletes, iban todos lastimados, caminando para ser esos cautivos y presos permanentes de aquellos que habían vencido. Y dice la palabra que Jesús entonces los exhibió como en una caravana
Aquellos que estaban ahí celebrando que había muerto, ahora regresaban avergonzados porque la muerte no pudo detener al Hijo de Dios, tal como estaba en el libro, tal como estaba en el rollo, tal como lo había dicho David proféticamente y todos los demás escritores en la palabra de Dios cientos de años atrás. Y dice aquí la palabra de Dios que va a haber un momento en el cual cada uno de nosotros vamos a ser levantados. Si para la segunda venida de Jesús no hemos muerto, pues primero se levantarán aquellos que murieron en el Señor, y después los que hayan quedado vivos. Pero dice que en la resurrección, cuando nosotros seamos levantados y suene la trompeta, dice que lo que es corruptible, nuestro cuerpo, va a ser transformado en corruptible. Que esto que se puede pudrir con el tiempo, después de morir físicamente, será revestido de gloria. El efecto de la muerte ya no tendría poder, porque hay una promesa, porque hay una palabra fiel de parte de Dios. Entonces, mientras que el diablo estaría esperando que nosotros quedásemos en la misma condición y quedásemos nosotros en el sepulcro, en ese momento va a suceder todo lo contrario. Lo corruptible se hace incorruptible, y aquello que se iba a echar a perder ahora es revestido de gloria. Y entonces se va a contestar estas preguntas que dice: ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro tu victoria? Dice anteriormente la palabra de Dios y dice: sorbida es la muerte en victoria. Y dice al final lo que habíamos leído en Corintios 15:57: más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo te invito a que ahí donde tú estás puedas hacer una oración. Haz una oración y vuelve a recordar que tienes un Dios vivo y un Salvador y un Redentor que está a la diestra del Padre, que Él vive y por siempre vivirá, y porque Él resucitó, tú y yo resucitaremos también en aquel día. Que en aquel día la muerte no tendrá efecto contra nosotros, no habrá muerte espiritual. Esos efectos del pecado y de la muerte no tendrán poder sobre nosotros, porque Jesús resucitó, porque Él se levantó y el poder de la muerte no pudo contra Él. El poder de resurrección vino sobre el cuerpo de Jesús y fue levantado de acuerdo a ese plan perfecto y maestro. Y ese poder de resurrección es el mismo que ha venido sobre nosotros para levantarnos, para llevarnos de la muerte espiritual a la vida eterna. Y en aquel día aún nuestro cuerpo será testigo que la muerte ya no tiene efecto. Como aquel escorpión picaba, tenía un aguijón para inyectar el veneno, ahora la muerte será sorbida en victoria. ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? Mas gracias sean dadas a Dios. Donde estés, comienza a dar gracias. Gracias sean dadas a Dios. Gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria. No nos dio el pago de nuestros pecados, no nos dio el pago de todas nuestras injusticias. No nos dio lo que merecíamos, nos dio lo que no merecíamos, nos dio gracia. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria. No nos dio muerte, no nos dio castigo perpetuo, nos dio la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. El efecto de ese veneno del pecado, el efecto de la muerte espiritual no tendrá poder
sobre tu vida, porque Jesús se levantó, porque Jesús resucitó, y tú y yo seremos levantados con Él, y un día lo veremos a Él y nos encontraremos con Él en las nubes, porque Él murió, porque Él exhibió a todos sus enemigos como humillados, como derrotados, y tú y yo, que aunque fuimos y somos imperfectos, fuimos justificados. Gracias, gracias sean dadas a Dios, que tenemos la victoria por medio de Jesús. Gracias, Señor. Bendigo a tu pueblo, y que hoy sea un día de gozo y celebración, porque ya no tenemos muerte, tenemos vida por la resurrección de Jesucristo. Amada iglesia, Dios te bendiga.